Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Mesa Ramírez y el día de hoy vamos a realizar una pequeña práctica donde mediante el software de ANSYS se mallará un soporte ventilador de una manera rápida y se realizará su análisis estructural. En primer lugar se debe abrir el software Workbench, que es una interfaz la cual permite manejar todos los programas que posee ANSYS. En este caso, al ser un análisis estructural, se implementará el módulo de Static Structural. Este permite realizar todo ese tipo de análisis de esfuerzos, deformaciones, desplazamientos. Primero, debemos definir el tipo de material que vamos a utilizar. El ANSYS de por sí ya posee una biblioteca de un gran número de materiales. Sin embargo, como pueden ver en este caso, hay diferentes categorías de donde podemos extraer materiales con sus diferentes características. Sin embargo, en este caso utilizaremos el material ICSAE 1020. En este caso, dicho material no se encuentra en la biblioteca de ANSYS, por lo tanto, debe ser agregado manualmente. Para esto, se abre el Engineering Data, lo cual nos despliega esta pestaña y en este recuadro donde dice agregar un nuevo material, damos clic y escribimos el nombre que deseemos para reconocer nuestro material. En este caso será IC 1020. Al ser un análisis lineal, solamente necesitamos la densidad y la elasticidad isotrópica. Eso se arrastra y se ingresa dentro del material que hemos creado. En la parte de abajo se puede observar las características del material que iremos llenando. Solo los recuadros amarillos son los que se deben rellenar. Los demás, el mismo programa los calcula por sí solo. Para encontrar las características de este material nos dirigimos a la página de MathWeb, una biblioteca de un gran número de materiales, una base de datos más bien. Entonces aquí nos dan diferentes características del material. En este caso necesitamos la densidad, que viene siendo de 7.87 gramos por centímetro cúbico. Ingresamos, cuadramos las unidades, el módulo de Young, que sería el módulo de elasticidad, que son 186 gigapascales, que serían 186.000 megapascales. Y la relación de Poisson, que vendría siendo de 0,29. Ya se puede observar cómo estos demás datos fueron calculados automáticamente por el software. Teniendo listo el material, nos podemos dirigir a la geometría que vamos a analizar posteriormente. En este caso, ANSYS posee dos softwares para diseñar o modelar geometrías, en este caso el Space Claim y el Design Modeler. En este caso implementaremos el Design Modeler. Debemos esperar que esté ahora. Ya abierto el software de Design Modeler, debemos importar la geometría que vamos a analizar. En este caso, sería esta, en archivo.igs. Y al existir este rayito significa que aún no ha sido procesada por el software, por lo tanto debe generarse la geometría. Ya se generó la geometría, sin embargo, esta está rotada, por lo tanto debe corregirse dicha rotación y que esta superficie sea perpendicular
a la normal en Y. Por lo tanto, se le da clic derecho, se le da editar selección y el plano base en este caso será este, el ZX. Le damos a aplicar y generar nuevamente. Y como podemos observar, ya se rotó la pieza. De cierta manera podemos ver cómo esta pieza es de un espesor constante, por lo tanto el número de elementos o los elementos que vamos a utilizar son de característica en 2D, donde todo el espesor de todos los elementos será el mismo y cambiará es en su área de cada uno de los elementos. ¿Esto qué nos permite? Permite tener menos elementos, menos nodos y por lo tanto un menor tiempo de procesamiento de cómputo para encontrar la solución. Por lo tanto, se debe extraer la superficie de este objeto, de este soporte. Podemos ver cómo la cara superior es la que va con el plano. Por lo tanto, se extraerá la cara superior de dicho elemento. Para esto, utilizamos este tipo de selección que es de superficies. Como pueden observar, se seleccionan áreas del elemento. Pero como se deben seleccionar todos, en este caso se puede automatizar o se puede seleccionar manualmente. Pero para hacerlo de manera más rápida, se selecciona en este botón, perdón, se selecciona la superficie y en ese botón se extiende la selección hasta los límites. Y de esta manera se selecciona toda la superficie del elemento, toda la superficie superior. En este caso se crea un concepto y se selecciona la opción de superficie de caras. Serían estas las caras y generamos. Entonces ya se ha generado la superficie. Sería esta. Aquí se puede observar la geometría y esta sería solamente la superficie. Por debajo no se ve. Ahora, los elementos que se extraigan o se dejen en este árbol serán todos o completamente exportados hacia el siguiente software, que será en el cual mallaremos la geometría. Por lo tanto, este cuerpo en 3D debe ser eliminado. Sin embargo, antes de eso, al utilizar elementos 2D debemos saber cuánto mide este espesor. Por lo tanto, nos dirigimos en Tools, en Analysis Tools, en Distance Finder, que es como una especie de regla, y seleccionamos este borde, lo aceptamos y seleccionamos este otro borde. En este caso aparece en metros, pero esas unidades las podemos cambiar directamente en este botón y seleccionamos milímetros para una mejor comprensión. Nuevamente realizamos el análisis de distancia, seleccionamos el borde superior y el borde inferior y nos da que el espesor de los elementos deberá ser de 1.8 aproximadamente, 1.8 milímetros. Teniendo este dato ya podemos disponernos a eliminar este cuerpo. Lo seleccionamos, le damos en concept, en crear, eliminar, eliminar cuerpo. Seleccionamos el cuerpo y le damos aplicar y generamos. En este caso ya tenemos únicamente la superficie. Ya de aquí podemos abrir, cerrar este programa y abrir el siguiente. Teniendo la geometría chuleada, ya el siguiente paso es abrir el modelo. En este caso, se dispone a abrir el software. Ya en este caso podemos ver cómo se abrió el software, se le está cara estructural y tenemos diferentes opciones y el árbol de las diferentes acciones que realizamos. En este caso, en Home obtenemos todos los botones de las opciones que poseemos, pero si nos vamos a geometría o en contexto más bien,
Según en donde estemos ubicados, estos botones cambiarán para lo que se debe realizar en dicha selección. En este caso debemos solucionar inicialmente las interrogantes. En este caso sería la geometría, que sería el par body, que sería la superficie que hemos generado, y aquí nos piden el espesor que va a poseer esta pieza, que sería de 1,8 milímetros. Por eso se midió en, en el anterior software. Ahora no podemos decir que no tiene efectos no lineales y efectos térmicos tampoco tendrá el análisis. Ahora, como podemos observar, esos 1,8 milímetros aún no se muestran en el objeto, y es porque la malla no ha sido creada. A continuación, o más adelante, veremos cómo se genera dicha malla y en qué sentido se generó el espesor o se extruyó la pieza, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o en medio, hacia arriba y hacia abajo, conjuntamente. Ahora nos debemos dirigir a materiales, y aquí podemos ver que está la IC 1020 o el acero estructural. En este cuerpo debemos seleccionar que el material va a ser el IC 1020. De resto ya todo está listo en la parte del objeto, tanto a nivel de materiales como al espesor del mallado. Ahora nos podemos dirigir al mallado o a la malla. Las opciones que aparecen aquí son de mallado global, es decir, todos los elementos se regirán por las reglas que ubiquemos en estos recuadros. En la parte superior podríamos decir que son herramientas de mallado particular, donde podemos seleccionar diferentes bordes o superficies y mallarlas a nuestro antojo, como para ubicar o poseer mejor calidad de mallado y mejor análisis. En este caso, el software sugiere un tamaño de elemento de 0,6 milímetros. Además aparecen diferentes opciones como el sizing, donde se puede cuadrar eh, algunos tamaños del elemento, la calidad del mallado, las estadísticas. En este caso no hay estadísticas debido a que aún el mallado no está hecho. Y en la calidad eh, son diferentes aspectos que se deben tener en cuenta o características que se deben tener en cuenta para saber si un mallado dará resultados satisfactorios o no. Esto se analizará en una próxima práctica. Eh, Podemos realizar este mallado automático y ver cómo genera eh, los elementos del software. Entonces, para poder generar la malla, debemos darle en este botón de generar y esperar que el elemento malle automáticamente. Se puede observar cómo el software ya realizó completamente el mallado de la pieza de manera satisfactoria. Se poseen 12.283 nodos y 11.789 elementos. Como se puede observar, ya se posee un espesor en la pieza. Sin embargo, se debe revisar que el espesor esté o concuerde con, con la cara que habíamos seleccionado anteriormente. Por lo tanto, nos dirigimos a Display y en Tick Shells esto nos oculta el espesor generado. En este caso se puede observar cómo el espesor se genera tanto en la parte superior como en la parte inferior. Por esto nos dirigimos nuevamente a Part Body en geometría, y donde dice el tipo de offset o sí, de extrusión, seleccionamos la que nos concuerde con lo que estamos analizando.
En este caso genera la extrusión hacia abajo. El bottom la genera hacia arriba. Si recordamos, la cara que fue seleccionada en la pieza fue la cara superior, por lo tanto necesitamos que la extrusión sea hacia abajo, por lo tanto seleccionamos la opción de top y ya se posee el espesor en la dirección real. Ahora, para reducir el número de elementos podemos modificar el tamaño del elemento y aumentarlo a tan siquiera 1 milímetro. Esto reducirá casi a la mitad este número o estas cantidades. Nuevamente le damos generar y esperamos a que malle la pieza de nuevo. Se puede observar cómo el tamaño de los nodos aumentó debido a que ya el tamaño del elemento es de 1 milímetro, y si medimos con esta herramienta, si seleccionamos este nodo y este nodo, podemos observar cómo la distancia o el tamaño del elemento es aproximadamente de 1 milímetro. Obviamente no todos los elementos cumplirán con esta regla debido a que esto posee curvaturas y, y es difícil que todos los elementos sean iguales. Pero podemos observar como 0,92 o en este caso 0,99 nuevamente. Ahora, hay que tener en cuenta que donde se generan los mayores esfuerzos es donde debemos poseer la malla más refinada posible. Por lo tanto, en los cambios de sección o en este tipo de extrusiones se debe aumentar el número de elementos. Para esto se debe mejorar el refinamiento. Esto se realiza con la opción de refinamiento. Primero debemos ocultar la malla para no equivocarnos en la selección de la geometría. Para ocultar la malla nos vamos a Display y en Show Mesh. Aquí la ocultamos y ahora sí podemos realizar una mejor selección. Que vamos a refinar toda esa parte curveada en todas las patas del soporte. Entonces, seleccionamos geometría y ubicamos de tal manera la pieza que nos permita seleccionar todas eh, esas superficies. Para seleccionar varias a la vez debemos dejar control presionado y seleccionar todas las superficies. Si seleccionan superficies de más, solamente es dejar el control presionado y pulsar nuevamente el clic para deseleccionarlas. Seleccionadas las superficies, ahora sí le damos a aplicar y le podemos realizar el refinamiento. ¿Qué es el refinamiento? Esto quiere decir que si hay un nodo o un elemento, está dividido en un elemento, si es de nivel 1 lo divide en 2, si es nivel 2 lo divide en 3, y si es de nivel 3 divide un elemento en 4 elementos. En este caso utilizaremos el nivel 1 para no aumentar de manera drástica el número de elementos. Nuevamente nos vamos a Mesh y generamos la malla. Ya se puede observar que el mallado fue finalizado y podemos ver
cómo aumentó el número de elementos dentro de esta región. Esto permitirá un mejor análisis de la pieza en dichas superficies o en dichos lugares. Ahora, ¿qué sigue? Podemos ubicarnos en el análisis estructural y podemos ver cómo los botones cambiaron, donde se pueden aplicar fuerzas, soportes y qué tipo de análisis vamos a realizar. En este caso, eh, primero se deben ubicar los soportes. Hay diferentes: el fixed, fringeless y el displacement. El fixed se utiliza principalmente cuando se poseen empotramientos y se va a generar momentos de reacción. En este caso, esto se acopla mediante tornillos y por lo tanto no hay momentos de reacción. Por lo tanto, se utiliza el displacement. En este caso se selecciona esta opción y la geometría que vamos a realizar el displacement, o donde vamos a ubicar esa restricción, será en cada uno de estos agujeros para los tornillos. Para esto cambiamos la selección de superficie a borde y seleccionamos los bordes. Aplicamos y el movimiento en X será 0, en Y igual y en Z igual. Y lo mismo lo haremos para los otros tres agujeros. Finalizada la selección, ya tenemos los soportes ubicados, las restricciones, y lo siguiente sería ubicar las fuerzas. En este caso habrá una fuerza desplazada en la parte superior, ubicada a 10 milímetros en X y 100 en Y. Una fuerza de 100 newtons hacia abajo. En este caso podemos observar que hay fuerzas y fuerzas desplazadas, fuerzas remotas. Esta será la opción que utilizaremos debido a que la fuerza no se ubica directamente encima de la superficie, sino que está, como su nombre lo indica, desplazada en un lugar del espacio. Además, debemos tener en cuenta que todas las fuerzas que se ubiquen, si no se cambia el sistema de coordenadas, será siempre referenciadas al sistema de coordenadas principal. Por lo tanto, se deberá crear un nuevo sistema de coordenadas eh, que esté ubicado en el medio de esta superficie plana, para obtener un buen estudio de cómo se deformaría la pieza. Para ubicar un nuevo sistema de coordenadas, damos clic en Sistema de coordenadas, insertamos un nuevo sistema de coordenadas y la geometría que vamos a utilizar sería esta superficie. Y automáticamente se crea un nuevo sistema de coordenadas. Ya con el sistema de coordenadas nos vamos nuevamente al análisis estructural y ubicamos la fuerza remota. Esta fuerza remota estará encima de esta geometría. Le damos a aplicar, pero el sistema de coordenadas no será el global, sino el nuevo que creamos, que sería este. En X está desplazado 10 milímetros, en Y 100 y en Z 0. Aquí podemos ver cómo la fuerza se desplazó y se encuentra en la parte superior. Ahora, la magnitud de dicha fuerza es de menos 100 newton. Con esta fuerza ubicada y los demás soportes o restricciones ya ubicadas, generadas, podríamos llevar a cabo el análisis de elementos finitos, de cómo es la deformación y los esfuerzos. Para obtener este tipo de resultados nos dirigimos a la parte de solución y en deformación vamos a seleccionar la deformación total, el esfuerzo de von Mises y de momento
vamos a utilizar solamente esas dos características. También a continuación podremos ubicar cómo serán los esfuerzos en cada uno de estos puntos. Sin embargo, solamente vamos a realizar este análisis de momento. Para esto, ya ubicadas este tipo de resultados que queremos o solicitamos, le damos solucionar y el software por sí solo realizará los cálculos. Aquí podemos observar cómo la pieza se deforma debido a la fuerza. Claramente esto es una exageración, ya que la deformación en la vida real no llegaría a ser de tal manera, sino que esta posee una escala o el mismo software realiza una escala para más o menos permitirle al usuario visualizar cómo es las deformaciones. Sin embargo, se puede también ubicar o mostrar la deformación a escala real. Como se puede observar, la pieza prácticamente no sufre alteraciones. Aquí se puede observar cómo eh, en este lugar es donde se encuentra la mayor deformación y es coherente debido a que la fuerza se ubicaba a 10 milímetros en X. Entonces es por eso que se genera esta inclinación. Además, si queremos obtener un mejor análisis, podemos refinar aún más estos agujeros para obtener mejores resultados de cómo es la deformación en dichas zonas. Para eso nos vamos nuevamente a refinamiento, a Mesh, sería la malla. Seleccionamos otra vez el refinamiento y seleccionamos ambos agujeros. Y generamos la malla. Ya se puede ver que está mejor definida esta zona y nuevamente solucionamos la pieza para obtener nuevamente las deformaciones y los esfuerzos. En este caso podemos observar que no cambió mucho la solución, pero en los esfuerzos se puede observar de una mejor manera dónde se ubican los puntos de mayor esfuerzo. La zona roja es de mayor y la zona azul es casi un esfuerzo nulo y es coherente debido a la inclinación que está soportando eh, estos agujeros. Ahora, si queremos saber cómo son los esfuerzos en estos sitios o las reacciones más bien, debemos dirigirnos nuevamente a la solución y seleccionar en probetas y seleccionar la opción de fuerza de reacción y de momento de reacción. Aquí seleccionamos cuál queremos. En este caso podemos estudiar esta restricción en este agujero donde va uno de los tornillos y el mismo para el momento. Nuevamente hay que solucionar el problema y se observa la dirección del momento y de la reacción. En ambos aparecen sus componentes tanto en X, Y y Z. Con estos resultados y este pequeño tutorial podemos dar por finalizada la práctica del día de hoy. Gracias por su atención.